Nuestra mente es un lugar alto, pero ese lugar alto se manifiesta como un lugar de idolatría a través de ¿qué? De pensamientos, de ideas. ¿Y cuántos de nosotros vamos identificando ya a esas ideas, a esos pensamientos que nos impiden relacionarnos con Dios? ¿Cuántos vamos identificando a ello? ¿Y cuántos están tratando de destruirlo o destruyéndolo? Recuerde que el objetivo es destruirlo. Entonces, una de esas ideas o pensamientos que hay en nuestra mente y que impiden tener una relación con Dios es el falso concepto de conversión. Venimos hablando sobre ello en el sentido de que convertirse es trasladarse de un lugar al otro lugar. Tenemos que ser arrebatados para conquistar nuestra felicidad. Usted viene y todos venimos a reunirnos un viernes o un domingo con un solo propósito. En mi caso, estoy cansado de sufrir. Estoy cansado de ver el dolor en mi vida y estoy cansado de ver el dolor en otra gente y tenga que darse en mí y en mis descendientes. Dios no nos ha puesto aquí para sufrir. Dios no nos ha puesto aquí. Entiendan jóvenes, entiendan señoritas. Dios no te ha puesto, no te ha traído aquí para que vivas así, sufriendo. No. Que tenemos que trabajar, que tenemos que luchar, seguro que sí. Pero ¿qué después de esa lucha? ¿Qué después de ese trabajo? ¿Qué después de ese esfuerzo? ¿Cómo te sientes? Joven, señorita, ¿tienes perspectivas para adelante? ¿Qué vas a hacer en esta tierra mientras Dios te da la oportunidad de vivir para que tú puedas llevar y expresar la gloria de Dios? Cuando yo uso este término para ser felices, lo uso para poder entenderlo, porque el término propiamente es llevar la gloria de Dios en nuestro estilo de vida. Dios nos ha puesto aquí para eso, reflejar su fama, su gloria. Y se va a dar después que entendamos la palabra. Yo decía en uno de los mensajes anteriores, es que tenemos que pelear. Jesús dijo, los valientes, ¿qué cosa? Arrebatan. Y arrebatar pues es hacer fuerza, luchar. Pero no vamos a pelear con la gente, vamos a luchar con esta mente. Y vamos a luchar, escúchame bien, contra los que nos distraigan. Puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser tus hijos, pueden ser tus padres, puede ser tu mejor amigo, puede ser un familiar tuyo. Pero contra ellos tenemos que luchar para yo ser feliz, hermana y hermano. Yo veo cómo sufre la gente y da pena. Hay que experimentar el dolor ajeno, lo que no queremos que pase con nosotros y con nuestros hijos. Unos te ofrecen la cruz de Motupe, otros te ofrecen lágrimas de Jesús, tienen ahí la refrigeradora. Otros te ofrecen la rosa de Sarón, otros te ofrecen aceite de oliva. Tantas cosas te ofrecen para que ya no sufras. Otros te ofrecen la ruda, otros te ofrecen la pata de conejo. Pero ¿sabes una cosa? Nada de eso funciona si no es el conocimiento de la palabra. Ahí está el secreto. ¿Y en dónde vamos a aprender la palabra? En nuestras casas. Y aquí donde Dios nos da la oportunidad de reunirnos. Estoy convencido que si seguimos en este rumbo de entender la palabra y poner en práctica, trastornaremos nuestra ciudad, partiendo por nuestra familia. Cualquier problema en la familia, te van a escuchar hablar y van a decir, wow, ¿y de dónde aprende esto tanto? Es Cristo a través tuyo, enfrentando los problemas. Pero hay que entender la palabra. Y venimos hablando sobre un argumento tan grande que es el de convertirse. La última porción bíblica que leímos fue en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 21. Cuando el apóstol se dirige a los convertidos y les dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Aún los convertidos, voy a meterme ahí aunque todavía me falta, tienen el peligro de ser capturados por los ídolos. ¿En dónde están esos ídolos? ¿En forma de qué están en nuestra mente? Pensamientos, ideas. Parece mentira. Un pensamiento o una idea que nos separa de Dios se convierte en un ídolo cuando nosotros entregamos nuestro corazón, rendimos nuestra voluntad a ese pensamiento. Y eso es peligroso. Dios, ¿sabes cómo le llamó a su pueblo de Israel por tirarse mucho a los ídolos? ¿Sabes cómo lo llamó Dios? Ramera. Muy elegante la palabra, ¿no? Le llamó
prostituta. Y le dijo todavía prostituta barata. Fíjate cómo le compara a Dios. Por irse a los ídolos. Le dice, tú pagas para que vengan a ocuparse en ti. Dice, ni la burra hace eso. Y tú te prostituyes con los ídolos. Vamos a sacar esa lección. Muchos de nosotros nos dejamos dominar por pensamientos y aún buscamos, haciendo uso de nuestra voluntad, a esos pensamientos. Y ahí estamos como locos, dando vuelta el cerebro pensando en eso, sin entender que nos estamos prostituyendo espiritualmente. Porque ese argumento viene a ser un ídolo y le estamos dando importancia. Por lo tanto, a ese argumento hay que destruirlo. Hay que desaparecerlo de nuestra mente. ¿Usted cree que se puede derribar esos ídolos? Y hablábamos de la conversión porque estamos metidos en eso. Y hemos visto, sacando el ejemplo de la iglesia que estaba en Tesalónica, los tesalonicenses. Y hemos visto que ellos se convirtieron de los ídolos a Dios para servirle, ¿sí? Y esperando la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, hemos visto que convertirse es dejar muchas cosas, romper con tantas cosas, pero ahora vamos a tratar de entender el lado positivo de la conversión y lo que hemos estudiado. Por ejemplo, Hechos 26:18, dice la Biblia, si usted lo lee conmigo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santos. Mira lo que es la conversión, para que se conviertan ¿de dónde? De las tinieblas a la luz, y de la potestad ¿de quién? O sea, lo que hemos venido hablando anteriormente, estamos tratando de resumir en este texto. Convertirse es salir de las tinieblas, ¿a dónde? La luz. ¿Qué cosa es tinieblas? ¿Qué es oscuridad en la Biblia? Ignorancia. ¿Y qué cosa es luz según la Biblia? Conocimiento. ¿Qué está diciéndonos aquí la Biblia? Convertirse es salir de la ignorancia, ¿qué? Al conocimiento. Convertirse es salir de la potestad ¿de quién? De Satanás. ¿E irse a quién? A Dios. ¿Qué puede decir esta congregación? Pero a donde te vayas, pide que te enseñen la palabra. O sea, a cualquier lugar de reunión a donde vayas, que tu cerebro, ante la exposición de la palabra, se quede agitado. Te están dando palabra, te están sacando ¿de dónde? De la ignorancia, ¿a dónde? Al conocimiento. Según esos términos religiosos ahí traducidos, de las tinieblas a la luz. Y no solamente eso, sino que también el convertirse implica salir de la potestad. ¿De dónde? De Satanás. ¿A dónde? A Dios. Pon atención. Potestad de Satanás. ¿Qué quiere decir eso? Que el que no se ha convertido, ¿bajo la potestad de quién está? De Satanás. El que no se ha convertido está bajo el poder, bajo el gobierno, bajo la autoridad de Satanás. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Entonces hay que salir de la potestad de Satanás e ir a la potestad de Dios, a la autoridad y gobierno de Dios. Y ¿sabes qué? Cuando tú sales del gobierno de Satanás y te vas al gobierno de Dios, es allí donde tu carne se opone. Y cuando digo tu carne se opone, es tu voluntad, es tu mente, es tus emociones. ¿Cuánta falta hace que nos convirtamos en ese sentido? Pero no se preocupen, vamos camino a eso. Pero hay otro pasaje bíblico, Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Dice la Biblia, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Qué quiere decir siglo malo? Ese tiempo que estamos viviendo, que está bajo el gobierno de Satanás. Este tiempo presente, hermano y hermana, escúcheme, en donde nuestros hijos, desde el más pequeño hasta el mayor, sufren. Yo creo que todos hemos pasado por una escuela, por un colegio y muchos por alguna universidad. ¿Qué hacen los más sabidos en la escuela con los menos sabidos? ¿Qué hacen? Abusan, se aprovechan. Nosotros los padres no nos acordamos que hemos visto eso en la escuela y no nos preocupamos por proteger a nuestros hijos. No nos preocupamos
por enseñarle, adiestrarle a nuestros hijos a que a través de la palabra puedan confrontarse con ese siglo malo, con el sistema en que están viviendo. Y los más atrevidos, los más osados, hacen cosas tan incorrectas que a la verdad da vergüenza decir desde este lugar. Pero algunos de nosotros lo hemos hecho. No voy a detenerme en eso porque el punto es otro, pero te quiero decir algo. Mira lo que dice la Biblia. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo. A un convertido no le afecta el sistema en que estamos viviendo. Eso es lo que quiere decir. A un convertido, este presente siglo malo no le hace daño. Y a los hijos de un convertido menos. Porque el padre convertido está orientando, está adiestrando, está instruyendo al hijo, a la hija, en cuanto a los que le rodean y puedan defenderse de esas situaciones que le llevan a la degeneración y a la degradación moral. Digo, un padre convertido. Si bien es cierto que, según el pasaje de Hechos y Gálatas que hemos leído, convertirse es salir de las tinieblas a la luz. Convertirse es salir de la potestad de Satanás a Dios. Convertirse es ser libre del presente siglo malo. La pregunta que yo me hago y que usted debería hacerse es, ¿qué? ¿Para eso me voy a convertir a Dios? ¿Para salir de la ignorancia? ¿Para salir de la potestad de Satanás? ¿Para librarme del siglo malo? ¿Qué? ¿Para eso nomás yo me voy a convertir? No, dice la Biblia. Y la respuesta la tenemos. Entonces, ¿para qué además debo convertirme? Y aquí es lo fundamental. Si recuerda usted 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10, en donde dice que los tesalonicenses se convirtieron ¿de qué? ¿De los ídolos a quién? A Dios. Mira, el convertirse no solamente es no participar de las cosas que he dicho, sino disfrutar ¿de quién? De Dios. ¿A quién he conseguido? En lugar de mis ídolos. A Dios. En lugar de los vanos y pecaminosos placeres de este mundo, ¿qué he conseguido? A Dios. En lugar de las riquezas, honores y distinciones, ¿a quién he conseguido? A Dios. Oiga, ¿no le dice nada a esto? ¿No le causa alegría esto? Dios permita que esté tocando tu corazón para que puedas comprender qué tan importante es esto. Yo no estoy reconciliado con Dios solamente porque me sacó de los cielos, no, sino porque le tengo a Él en lugar de todo lo que he dejado. Tenemos a Dios en lugar de todo. O sea, mejor dicho, yo voy a destruir estos ídolos en mi mente. Yo voy a ser libre de este siglo malo. Yo voy a ser libre de Satanás para tener a Dios en mi vida. Lo único que no nos da Él es su divinidad. Eso le corresponde a Él. Porque nosotros somos imagen y semejanza. No somos Él mismo y eso hay que tenerlo presente. Y vamos a tratar de ilustrarlo con algo que usted conoce en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos conocen la historia del hijo pródigo? Cuando se encontraba allá con los chanchos, ¿de qué estaba vestido? Harapiento. ¿Qué consiguió en lugar de esos harapos? Consiguió el mejor vestido. Consiguió un anillo en su dedo, ojo. En lugar de esos harapos, de esa ropa pestosa que tenía ya en el chiquero, se le cambió de ropa, consiguió un vestido, el mejor de la casa de su padre. ¿Qué comió en lugar de los algarrobos? Banquete, pero no solamente banquete, mira lo que dijo el padre, el becerro gordo. Él comía algarrobos mientras estaba allá, antes de convertirse, y cuando viene al Padre, come el becerro gordo. Y cuando estaba allá, él dijo, mi padre tiene muchos jornaleros, ¿no? Están comiendo bien, se visten bien, yo aquí padezco de hambre. Él estaba cuidando cerdos, puercos, y en lugar de ser un sirviente, ¿qué consiguió al ir a la casa de su padre? Ser servido. Él empezó a gobernar en la casa del Padre. Y esto es fundamental entenderlo. Y Dios permite una vez más, ruego a Dios que esto quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Mira, en lugar de esas cosas, Él encontró lo mejor y disfrutó. ¿Estás comprendiendo o no estás comprendiendo? Mejor dicho, nosotros, en vez de la vida pasada, en vez de la inclinación de nuestra mente allá,
al convertirnos, disfrutaremos al mismo Dios. ¿Acaso esta historia no nos hace ver cómo debemos pensar ahora de nuestra relación con Dios? Quizás muchos de nosotros inclinados al mal, practicando inmoralidades, muchos de nosotros pensando cosas malas, maquinando cosas malas, muchos de nosotros despreciando a la esposa, despreciando al esposo, muchos de nosotros tratando mal a los hijos motivados por esta mente idolátrica. Y ahora, cuando estamos entendiendo mejor las cosas y se va dando una transformación en nosotros, imagínate el nivel de vida que Dios nos depara al habernos convertido de los ídolos a Dios. ¡Qué privilegio tan grande! Que los trapos, las algarrobas, los cerdos, la esclavitud, el frío egoísmo, la destitución, el hambre, la miseria y la degradación moral, todas estas cosas ya no están y nunca más estarán en nuestras vidas. En lugar de eso, disfrutaremos del deleite y del feliz hogar y sobre todo el exquisito sentimiento de que todo ese alegre gozo que rodeó a este hijo pródigo también se da en nosotros. Pueden decir que eso es una figura, lo que le pasó al hijo pródigo, pero sabes una cosa, es una realidad preciosa y divina que se da en nuestra vida. Hermanos y hermanas, usted y yo hemos sido traídos a la familia de Dios. Hemos sido vueltos a ser restaurados como imagen y semejanza de Dios por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y sabes una cosa, esto es conversión, volver a ser la imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo se da en la vida práctica? De repente hay una circunstancia muy difícil en tu vida y tu mente empieza a maquinar cosas. ¿A cuánto les ha pasado eso? Y en ese momento tú dices, no, yo no voy a hablar así. O ya no debo seguir pensando así. ¿A cuánto les ha pasado también eso? ¿Qué está pasando en ti? Sencillo. Es la muestra que Dios te permite tener de que estás en ese proceso de conversión. Esto es si es que ya no estás convertido o convertida. ¿Cuántos han tenido esa experiencia de estar consciente de lo malo que piensa la mente y desecharlo? ¿Cuántos hemos tenido esa experiencia? Allí tenemos que llegar a pensar o a ver, no, ya no voy a pensar así, no. Y a veces como que queremos sacudir la cabeza para que se salga la idea, ¿no? No importa, pero es la expresión del deseo del espíritu de ya no pensar así. La presencia tuya en este lugar ha sido motivada por Dios, así como los que nos están escuchando. Usted ha sido impulsado por Dios, por el Espíritu de Dios, para que usted entienda estas cosas y escape de esa situación. Y va a escapar de esa situación entendiendo que es tiempo que usted y yo nos convirtamos. Primera de Pedro 3:18 nos dice algo muy importante que vamos a empezar a considerar y Dios nos permita tener el tiempo. Mira lo que dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué dice? Para llevarnos ¿a dónde? ¿Y a quién? A Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Pregunto, ¿en dónde te encuentras tú ahora? Dile que está a tu lado, estamos en Dios. Estamos ubicados en Dios. Mira tú el resultado de la conversión. No se trata de decir estoy en Dios. Eso tiene que ser consecuente con un cambio de mentalidad. Solamente la persona que está empezando a cambiar su manera de pensar está dando muestra de que está ¿en dónde? En Dios. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos ¿a dónde? ¿Al cielo cuando morimos? ¿A dónde? ¿A Dios cuándo? ¿Mañana? ¿Pasado? Ahora. Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Romanos 5 del 10 al 11. La Biblia dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
Ahora, mira, fíjate, mucho más. Ahora, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en quién? En Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿qué cosa? La reconciliación. ¿Qué ha pasado con nosotros? En nuestra relación con Dios, ¿qué ha pasado? Nos hemos reconciliado. ¿Quién nos reconcilió con Dios? ¿En dónde nos reconcilió Jesucristo? En la cruz del Calvario. Y dice que Él ha reconciliado a todo el mundo, sino que los demás no aceptan todavía eso porque no hay quien les diga. Nosotros ya hemos aceptado, por lo tanto dice que cosa, ya fuimos reconciliados. Ahora, ya estando reconciliados, ya estando amistados, ya manteniendo vigente esa relación, dice, ¿qué cosa? Seremos salvos por su vida. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ayer estaba conversando en la noche con un hermano que asiste a un templo, pues, ¿no? Por acá. Y me dice, hermano, esta semana tenemos ayuno y oración, me dice. Pero le digo, ¿pero para qué ayunas? No, pues tenemos que ayunar seguido nosotros siempre para estar cerca a Dios. Le digo, pero ¿cuál es el verdadero ayuno? Pues le digo, porque él tiene empleados también, pero no. No, el verdadero ayuno, pues, es no comer, pues, ¿no? Y estar, clamando al Señor para estar cerca a Dios siempre, pues. Y le digo, pero el verdadero ayuno en Isaías 53 dice otra cosa. No, me dice, pero si no estamos ayunando y orando y clamando a Dios, no, nuestra vida va a ser triste. Entonces yo realmente no lo veo, realmente no, de que acá es diferente. Le digo, pero si nosotros estamos ya, o sea, lo que usted me quiere decir, hermano, de que usted no se siente su identidad, no está en Cristo, o sea, no está seguro de que está en Cristo. O sea, usted no está reflejando a Cristo todos los días. No, o sea, todos los días, si tú no ayunas, si tú no estás orando, no estás clamando, estás como si fuera de Dios. Mira lo que dice la Biblia. Dice que ya fuimos, ojo, fuimos. Si ya fuimos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nada. Creer que ya fuimos reconciliados, que soy reconciliado desde hace tiempo, no desde ahora nomás, sino desde hace tiempo. Fuimos reconciliados. Y no solamente seremos salvos, dice, sino que también nos gloriamos en Dios. Cuando dice nos gloriamos en Dios, ¿qué nos está dando a entender la palabra? Que ahora estamos disfrutando de estar en Dios y Dios en nosotros. Mira tú, que si logramos entender esto, y vivir por esto, estamos pisando un principio espiritual muy profundo. No está en el lenguaje humano expresar lo que implica convertirse, hermanos, o ser atraído a Dios. Jesucristo lleva a todos quienes creen en su nombre a la presencia de Dios y es aceptado todo aquel que cree en lo que hizo Jesucristo. Y no solamente eso, fíjate cuando dice, sino que también nos gloriamos en el Señor, nos está dando a entender que Jesucristo nos lleva a la misma posición con Él mismo. En otras palabras, Él nos vincula con Él mismo. ¿Sabes una cosa? La iglesia es Cristo. Cristo es la iglesia. ¿Hay alguien aquí que es la iglesia? Si usted es la iglesia, usted es Cristo. Sencillo. Dice la Biblia que nosotros somos el cuerpo ¿de qué? De Cristo. Y cada uno es un miembro. Pon atención a esto, hermano, que es importante. Cada uno es un miembro del cuerpo de Cristo. Todos aquí, ¿qué venimos a hacer? Cristo, el cuerpo de Cristo. Si usted es un miembro del cuerpo de Cristo, por usted, en usted y usted mismo es Cristo. Entendámoslo así. Una pierna suya es parte de usted mismo. ¿Es usted mismo? Sí, no puede decir esa pierna es de otro. Mira a dónde nos lleva el convertirnos, a dónde nos lleva lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, a ser parte de Él mismo. A ser Él mismo. Cuando la gente te ve a ti, ¿a quién debe estar viendo? Cuando la gente te escucha hablar a ti,
¿A quién está escuchando? Y para que eso se haga realidad, tenemos que hablar como Cristo. Tenemos que vivir como Cristo. Y para que vivamos como Cristo, ya debemos haber sido convertidos. Mientras no hemos sido convertidos, no vamos a poder ser Cristo. ¿Por qué? Porque el que no es convertido todavía está bajo la potestad de Satanás. Dice. Yo puedo estar predicándote aquí, si yo no soy convertido, no integro el cuerpo de Cristo. Usted puede cantar aquí, puede tocar un instrumento aquí, puede hacer cualquier cosa. Si usted no está convertido, no integra parte del cuerpo de Cristo. Lo que es peor, se está haciendo mucho daño. Porque la Biblia dice, más vale ser frío o caliente. ¿Sabes una cosa? A Dios le agrada que seamos perdidos completamente o que estemos calientes completamente. A Dios no le agrada tibio, porque Él dice que al tibio, ¿qué cosa lo va a hacer? Va a vomitar de su boca. O sea, mejor dicho, nuestra relación con Dios es cuestión de definiciones. Es todo o nada. No es 99%. No. Es 100%. ¿Me dejo entender o no? Y no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de relación. Porque hay muchos que dicen, no hablemos aquí del Evangelio, porque aquí no estamos en la iglesia. Ve, es el religioso. Así dicen. No. Usted va al mercado, está yendo Cristo en usted, usted en Cristo. Y cuando le dan 5 soles de más de vuelta, ¿qué va a hacer usted? Se va corriendo, ¿no? No, señora, aquí está, me han dado de más. Aunque la mente, ese ídolo dice, no, es una bendición que te está dando el Señor. Somételo a tu bolsillo y corre. ¿A cuándo les ha pasado eso? Bueno, a mí me pasaba, y yo he salido todavía con la tontería, y no ha sido hace mucho. Bueno, se equivocó, pero no es mi culpa. Mentira, no es así. ¿Por qué? Porque el sacrificio que hizo Cristo fue para llevarnos a Dios. Yo me he convertido me salí de los ídolos para ser como Dios, ser la imagen y semejanza de Dios. Y quiero decirte algo, tú no tienes que hacer nada para hacer eso, porque Dios mismo ya te puso en ese lugar de donde habíamos caído. Jesucristo nos vincula con Él mismo y comparte con nosotros todo lo que Él tiene y todo lo que Él es. Nosotros somos perfectamente identificados con Él. Que Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Espero que se haya comprendido la palabra.